ya la saludé, así que no tiene mucho sentido volver a saludar. La verdad que un gusto tenerlo a Bernardo acá, como decía Alejandro recién, siempre un placer recibirlo. Un gran amigo de la casa de muchos de nosotros, lo conocemos hace años, valoramos mucho su trabajo y no podíamos dejar pasar la oportunidad, como Ale dijo en su momento, de armar algún tipo de encuentro para intercambiar. Mucho gusto. Bueno, la verdad que cuando él me dijo, che, ¿querés dar una charla sobre espiritismo? Que viene Bernardo, ¿qué te parece? Bueno, dale, vamos para adelante. En realidad hace un tiempo que no estoy haciendo trabajo de campo con los espiritistas. Sí he venido escribiendo alguna que otra cosa en función de intereses puntuales que han surgido y sobre los que he tratado de reflexionar algo en función de cómo se van movilizando mis propias preguntas acerca de distintas cosas. Entonces, un poco la preparación y el motivo de la charla de hoy, que tiene pongámosle título, pero no es un título, es más que nada un camino, una senda, una orientación en la que vengo pensando hace un tiempo, no específicamente quizá en el caso del espiritismo, estoy pensando en términos de religión y fuera del campo de la religión. Me parece que la eficacia simbólica es uno de esos conceptos y trabajos clásicos de la antropología, ya acuñados por el benemérito Claudio Lévi-Strauss, sobre el cual se ha vuelto poco y me interesaría, digamos, volver un poco sobre esa cuestión. Entonces, en parte, digamos, lo que pensé para hoy, obviamente no tiene ninguna intención de cerrar absolutamente nada, no tiene intención de concluir absolutamente ninguna gran investigación ni nada por el estilo, sino básicamente tratar de pensar en voz alta con ustedes algunas de las inquietudes que me vienen invadiendo hace un tiempo y que tienen quizá como giro o como eje o como pivote en la cuestión de la eficacia simbólica. Para pensar un poco esto en función de estas inquietudes con las que vengo pensando hace un tiempo, que tienen mucho que ver con la salud, ¿sí? En realidad esto básicamente viene por inquietudes que surgen del campo de la religión, que surgen específicamente a partir de ciertas miradas sobre los procesos rituales, tanto en la religión como fuera de ello, pero en particular en el campo de la salud. Entonces, desde ese lugar es que en el último tiempo he venido tratando de pensar en esto y digamos, para esta charla específicamente traté de abrevar y voy a tratar de abrevar en algunas inquietudes que me están invadiendo hace un tiempo, tomando como base un trabajo que acabo de publicar hace poquito, muy poquito, salió publicado este año, empecé experimentando el más allá. Yo acá publiqué un pequeño trabajo, muy breve trabajo, que me sirvió un poquito de inspiración para lo que viene a ser el segundo término de este supuesto título, que es la cuestión de la racionalidad. La racionalidad, como ustedes saben, es un tema que ha sido clásico de la antropología desde fines del siglo XIX y sobre todo hasta las primeras décadas, podríamos decir, del siglo XX, con una breve y corta erupción en la década de los 60 a partir del gran trabajo nuevamente del maestro Lévi-Strauss sobre el pensamiento salvaje. Yo creo que hay ahí unas conexiones para ver. No estoy hablando, digamos, la idea es no volver sobre debates ya saldados acerca de la existencia del irracional o lo racional. Esa es una pregunta que en antropología ya la tenemos saldada hace muchísimo tiempo. Descartamos desde ya que no hay cuestiones irracionales, sino que hay racionalidades que sí o sí se pueden entender básicamente sobre la base de sus propias lógicas culturales. Partiendo de eso, entonces, otra cuestión que me interesaría destacar es que la idea de racionalidad con la que yo me voy a manejar se orienta básicamente por un principio de conectividad. Un principio de conectividad, podemos decir, entre actos, hechos, situaciones, personas y sentidos, emociones, significaciones, etc. Es decir, para mí tiene que ver la racionalidad con un fenómeno que obviamente es mental, descartamos eso, que tiene que ver con el ámbito y con el espectro de la conciencia del sujeto, y que se deriva en conexiones para comprender la realidad. Digamos eso de manera provisoria. Les decía entonces que voy a hacer un intento por trazar una conexión entre lo que nosotros conocemos de eficacia simbólica, con una mirada reconociendo un poco el trabajo que el gran maestro Lévi-Strauss nos heredó acerca de este trabajo, y tratando quizá, tomándome el atrevimiento con absoluta humildad y respeto por ese trabajo y por ese incunable que es para nosotros la eficacia simbólica, tratar de pensar algunas cositas más para complementarlo
y para dar cuenta quizá de algunos fenómenos contemporáneos que tienen que ver con la religión, como les dije al principio, pero también no necesariamente con la religión. Yo creo que la religión tiene muchísimo que dar más allá de las propias fronteras del campo religioso. Eso me parece que es un desafío que nosotros un guante que nosotros en algún momento tenemos que tomar, y tenemos que pensar nuestros propios trabajos también para pensar otras áreas y dimensiones de la vida social. La economía, la política, la vida cotidiana. Quiero decir, pienso de hecho en Durkheim nuevamente, las formas elementales es como una especie de trabajo bíblico que no solamente es leído por gente que hace estudios de religión. Es un trabajo que a nosotros nos abre las puertas para un montón de temas, para comprender muchas cosas de la vida social de las comunidades y de las sociedades. Entonces les decía de que en parte con estas inquietudes y en parte tomando un poco, robándome a mí mismo, algo que acabo de publicar hace ratito, no es el libro, sino que es un pequeño capítulo que se llama Mundo Espiritual como más allá, desde una perspectiva antropológica, haciendo sentido razonablemente de ontologías. Afterlife sería después de la vida, no sé cómo traducirla, pero bueno, lo paso para que lo vean. Los más interesantes igual son los otros artículos, no sé el mismo. Así que lo puedo pasar por alto. Vayamos esto, ahí está. Bueno, entonces, dicho eso, como muchos de ustedes saben, básicamente mi trabajo sobre el espiritismo nunca ha sido, digamos, no fue mi tesis de doctorado. No obstante ello, digamos, he dedicado bastante trabajo al estudio de la historia, a la realización de entrevistas bastantes integrantes y a la comprensión de algunos procesos rituales y características doctrinarias e institucionales de esta institución espiritista. Ahora vamos a hablar dos palabras acerca de la historia para ampliar un poquito lo que Miguel nos acaba de decir. Para comprender un poco su lugar, tanto como institución espiritista dentro del campo religioso argentino, como más allá de eso, de nuevo, para tratar de conectarla con procesos extra espíritas y que tienen que ver con la vida social, sobre todo urbana, en los distintos lugares en donde se instaló, y en particular en Buenos Aires, porque básicamente el mayor predicamento de Ala Basilio fue en Buenos Aires. Para quienes no conocen nada de espiritismo, a grandes rasgos, y acá le voy a tomar prestada la conceptualización que hizo Bernardo al comienzo acerca de que el espiritismo puede ser concebido como una especie de sentido flotante o significado flotante, por un lado, y por otro lado como un universo de producción de discurso, que me parece que son dos categorías que bien nos servirían a nosotros para comprender varios de estos procesos. Entonces, nosotros normalmente hablamos de espiritismo, pero el espiritismo como todo, y nosotros conocemos perfectamente la complejidad de la vida social, el espiritismo nunca fue homogéneo, no lo fue en su momento, hacia fines del siglo XIX, cuando comenzó a surgir acá en Argentina, en particular en el último cuarto del siglo XIX, donde comenzó a hacerse cada vez más fuerte y donde distintos grupos comenzaron a surgir. La Escuela Científica Basilio surge en las primeras décadas del siglo XX, allá por 1915, y se consolida institucionalmente y formalmente en el año 17, que es cuando finalmente se funda, y el año pasado, de hecho, cumplió 100 años. No conocemos verdaderamente, históricamente, cuál era el clima esotérico y religioso de ese momento. La mayoría de los estudios que tenemos de esa época y de ese periodo, que yo creo que sería súper interesante que verdaderamente alguien le dedique varias tesis de doctorado, entonces serían varias personas que dediquen varias tesis de doctorado a reconstruir históricamente cuál era el clima de época respecto del esoterismo, el ocultismo, el espiritismo, las distintas vertientes no católicas, que fueron un montón, que fueron mucho y que crearon una atmósfera que verdaderamente hoy no conocemos. La verdad, no conocemos. Estamos absolutamente ciegos acerca de cuál era el perfil sociológico en ese momento de estos grupos, y solamente tenemos una mirada muy fragmentaria de todo esto. Entonces, habiendo dicho esto, dando cuenta de la heterogeneidad de la institución, de la Escuela Científica Basilio, y habiendo dado cuenta de la gran ignorancia que aún nosotros tenemos sobre ese periodo formativo, y de hecho todo lo que pasó después también, ¿no? Que sería más complejo todavía saberlo, me interesó, digamos, plantear esta pregunta que yo les decía al comienzo acerca de
la eficacia simbólica, que tiene básicamente que ver con, antes de meterme y decirle dos palabras acerca de la historicidad de la institución, que tiene un poco que ver con el eje que Miguel trajo a colación, que es el de la relación entre religión y ciencia. Un eje que sin duda caracterizó, ¿sí?, buena parte de la construcción identitaria de estos grupos, a diferencia de lo que sucedió con otras religiosidades. Es decir, para otras religiones, tomemos el catolicismo quizá, conozco menos el caso judío, pero el caso islámico, aunque hay vertientes que se interesan por establecer, o se han interesado por establecer las relaciones con la ciencia, cierto es, podríamos decir, de que en realidad identitariamente los ejes pasan por otro lado. En el caso del espiritismo, sin duda, uno de los ejes discursivos sobre los cuales se construyó esa identidad, tomando de nuevo la categoría de discurso que trajo a colación recién Bernardo, es la idea de ciencia. El espiritismo, desde sus primeros momentos, allá por mediados del siglo XIX, comenzó a dialogar con la ciencia. Y comenzó a dialogar con la ciencia desde un enfoque absolutamente positivista, con el positivismo del siglo XIX, absolutamente con ese positivismo, con la intención y el objetivo de establecer leyes acerca del mundo espiritual. El mundo espiritual, como su nombre lo indica, se definía por oposición al mundo material, que es el mundo físico. Es el mundo que puede estudiar la ciencia convencional, la química, la astronomía, la física, la biología, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, hay otra realidad, podríamos decir, según la definió el espiritismo, que es la posta. Hablando mal y pronto, sintéticamente, es la verdadera. Es decir, el mundo material que nosotros vivimos es simplemente un epifenómeno del mundo espiritual. Es decir, hay una jerarquización de universos y de dimensiones. Entonces, nosotros tomamos, estoy hablando desde el punto de vista nativo, nosotros solemos tomar esta realidad material como el mundo con mayúscula, cuando en realidad hay una jerarquización en donde dentro de esa jerarquización, este mundo nuestro, supuestamente el único, es el último verdaderamente. La ciencia espiritual, o el espiritismo construido como ciencia, según lo definió Allan Kardec en su momento, básicamente tenía por intención tratar de descubrir cuáles eran las leyes que regulaban ese mundo espiritual, ese orden espiritual, y que tenía efectos directos en la vida cotidiana de todas las personas. Bueno, fue un personaje verdaderamente brillante, escribió muchísimo acerca de esto. Divulgó el espiritismo quizá como pocos lo hicieron, y logró una sistematización a través de la construcción y de la redacción de un cuerpo textual sumamente importante que hoy sigue siendo, valga la metáfora, una especie de Biblia para quienes siguen sus pasos desde ese momento hasta el presente. Entonces yo voy a decir espiritismo kardecista, aquellos grupos o personajes, básicamente inmigrantes, muchos de ellos, sobre todo españoles, pero también franceses y británicos, que llegaron a la Argentina de Europa, conociendo ya el espiritismo en Europa y habiéndose instruido en las lecturas de Kardec. Muchos de ellos en ese momento trajeron el espiritismo a la Argentina y formaron los primeros grupos. En el año 1900 se creó la Confederación Espírita Argentina, que aún existe hasta hoy, y se armó como una especie de confederación de grupos. En ese momento eran muchos. Hoy por hoy la confederación sigue existiendo, pero solamente nuclea una porción de los grupos espiritistas kardecistas existentes. ¿Por qué enfatizo lo de espiritismo kardecista? Porque paralelamente hubo otras modalidades de espiritismo que no necesariamente abrevaban 100% en la obra de Kardec, sino que dieron lugar a la emergencia de alternativas espíritas. ¿Y por qué los consideramos como espiritistas? Bueno, por dos razones. Primero, porque ellos mismos se autoescribían como espiritistas, por un lado, y en segundo lugar, porque buena parte de la construcción identitaria, por un lado, pero de la construcción doctrinal y teológica, por otro lado, abrevaba o en la obra de Kardec o en la obra de otros espiritistas. Entonces, digo, esto también lo menciono porque desde lo analítico también es un problema, sobre todo en el último tiempo, en donde la Escuela Basilio, desde los últimos 20 años aproximadamente, ha disparado una especie de proceso institucional
militante y sistemático por desespiritualizar o desespiritizar, sería mejor el término o el concepto para tratar de entender cuál fue la mutación y el giro identitario que se le comenzó a imprimir a la Escuela Científica Basile. Yo creería que más allá de la vertiente kardecista que tuvo su furor, podríamos decir, en términos de participación activa hasta las primeras décadas del siglo XX, ahí hay un quiebre en donde esta forma de espiritismo, que fue la Basilio, comienza progresivamente a tomar un mayor ímpetu y una mayor presencia en la sociedad. Quienes están acá son los fundadores, Pedro Basilio Portal, que es el padre de Eugenio Portal, quien le dio el nombre a la institución. A la derecha está, se la reconoce como la hermana Blanca. La hermana Blanca, ellos dos, los tres, eran inmigrantes franceses. Blanca supuestamente fue una especie de personalidad a la cual conoce Eugenio, pero que tenía ciertas atribuciones espirituales que Eugenio después reconoció. Era medium, por eso, es decir, todo el lenguaje en ese momento era el lenguaje espiritual. Entonces es difícil quiero decir, escindir a la institución del espiritismo, porque todo el lenguaje y la cosmovisión que tenía era espiritual. Lo interesante de Blanca, y es algo un poco que también me trae a colación respecto de la eficacia simbólica y de la racionalidad, es que habiendo estado en Francia, proviniendo de allá, ella supuestamente había sido discípula de otro reconocidísimo sanador o curador francés, que se lo conocía como Jacobo el Suave. Su nombre verdadero era Auguste Henri Jacob. Para que se den idea, este personaje fue un personaje muy reconocido, ¿sí? Que fue convocado más de una vez por los principales mandatarios franceses, y si uno quiere ensayar una especie de comparación o parangón, lo podríamos comparar, de hecho cronológicamente es coincidente, con nuestro reconocido Pancho Sierra. Pancho Sierra también fue un reconocido, bueno, seguramente lo conocen, lo han escuchado, un reconocido personaje sanador, curador de la provincia de Buenos Aires, y también tuvo muchísimas llegadas a sectores populares, pero además de eso, sectores políticos de la Argentina de ese momento. Estamos hablando fin del siglo XIX, básicamente. El caso de este personaje, esta es, digamos, una especie de parodia que salió publicada, hablando de los medios, de la prensa de ese periodo, que trataba de parodiar un poquito a la imagen de sanador y de curador del Suave, ¿no? Jacobo. Esto me parece que es importante destacarlo, por eso puse esta imagen, porque en ese momento buena parte de estas tradiciones religiosas, esotéricas, ocultistas, eran objeto de estigmatización y de impugnación por parte de distintos actores sociales. En principio y sobre todo por la Iglesia Católica. Las luchas, digamos, recurrentes y consistentes y estigmatizantes de la Iglesia al espiritismo fueron muy fuertes y se acentuaron allá por la década de los 50, que marcó, digamos, el clímax de popularidad de la Escuela Científica Basile. Escuela básicamente era porque se trató de una institución que se definió como un espacio de aprendizaje. Cuando se formó, también un dato interesante es que a principios del siglo XIX estamos en pleno proceso de constitución del sistema educativo nacional. La escuela era como la institución en la Argentina y en los principales centros urbanos y rurales, con mayúscula. En parte, digamos, la Basilio tomó desde ese lugar, apropiándose de ese imaginario. Y por otro lado, bueno, Basilio en homenaje a quien había sido supuestamente el espíritu que había venido con la misión de fundar esta institución para el conocimiento de los saberes que Jesús había dejado vacantes tras su crucifixión, y científica por lo que les decía al comienzo. Como el mismo espiritismo, la Escuela Basilio se orientó hacia la producción de un conocimiento sobre la base de la experiencia. Yo he escrito en otros trabajos acerca de esta cuestión de la experiencia y la construcción de conocimiento. De hecho, lo epistemológico es siempre lo que a mí más me ha interesado de la religión, porque
hay mucho para seguir trabajando ahí y bueno, esto no sale dentro, podríamos decir, de la cuestión epistemológica. Esta es una foto en París, en la casa del Suavo, que lo ven ahí paradito, junto con varios de sus adeptos y asistentes, ¿no? Un tipo que verdaderamente movilizaba como la Madre María Campos, el caso femenino, ¿sí? En Argentina muchísima gente. Les decía entonces que la Basilio había sido objeto de un crecimiento bastante importante, bastante acentuado, a partir de los años 40, como decía Miguel antes, alcanzando su clímax, yo diría, hacia la década de los 60 y comenzando a transitar una curva de estabilización y de decadencia a partir de los 70. 80 y 90 ya esa curva, sobre todo 90 ya como hay un quiebre, en dos palabras voy a decir. Esta es una foto bastante linda, bastante interesante de mediados de junio del año 74, de quien fuera, digamos, la figura más protagónica de este proceso de difusión y expansión agresiva que tuvo la institución entre los años 40 y los años 70. Hilario Fernández era el nombre, se lo conocía básicamente como Lalo, era de origen español, y asumió la dirección de la institución en el año 39. En el año 74 la dejó, falleció el mismo día que Perón, y esta foto fue tomada 15 días antes de su muerte. Interesantemente, al lado de él, no sé si lo llegan a ver, pero hay personalidades del espectáculo del tenor de... ¿Cuál es la que está al lado de Tuchuco? Tenés ahí a Troilo, Aníbal Troilo, sí, Tito Riveros, Mundo Rivero, y digamos otras personalidades del tango. La Escuela Basilio tuvo predicamento no solamente en los sectores populares, sino también en los sectores medios, y mucho predicamento en el mundo del espectáculo. Muchísimo predicamento en el mundo del espectáculo, hay poco trabajado sobre eso, sería bueno hacerlo. Acá está la esposa y la hija, con quien tuve la oportunidad de hablar en algún momento. ¿Lalo cuál es? Lalo es el señor que está en el tejito ahí. Ahí, al lado de Tuchuco. Ese es Lalo. Bueno, un tipo sobre el que hay, digamos, una mitología súper interesante que también merecería otra tesis doctoral. Yo no voy a hacer. Pero un poco, digamos, como para ilustrar la llegada. Lo interesante de esta institución es que si bien inicialmente por la procedencia de los fundadores empezó o arraigó en sectores populares, progresivamente después fue acompañando un poco la movilidad social que caracterizó a nuestro país entre la década del 40 y la década del 60, 70, de manera que después tuvo una buena llegada a los sectores medios. Lalo muere, sigue otro director, hasta su muerte, que fue en el año 87, que asume el presente director, en el año 87-88, si mal no recuerdo fue en el 87. Bien. Pasaron varias cosas en el país, pasaron varias cosas en el campo religioso argentino, podríamos decir, y eso sin duda tuvo efectos que fueron originadas entonces tanto por causas externas como por causas internas, endógenas a la institución, que derivaron, digamos, en una especie de clic, ¿no? De punto de inflexión que estableció un parate en ese crecimiento y que terminó, digamos, con una baja progresiva que se comenzó a percibir a comienzos de los 90, diría yo, ya en el marco de la presente dirección. Como parte de eso, digamos, y como carácter contextual, se podría mencionar los cambios que se dieron a nivel legislativo en la regulación de las religiones a nivel Estado, en donde a mediados de los años 90, digamos, hubo un cambio que obligó a muchas de estas asociaciones a inscribirse sí o sí, pese a que la Escuela Basilio ya estaba inscripta. Buena parte, digamos, del rumor que circulaba en ese momento, y se podría hablar casi de un temor moral en ese momento, era acerca de la extensión de la institución si es que la institución no se autodenominaba, no pasaba a denominarse ahora como una religión. Entre los adeptos de ese momento, les estoy hablando principios, mediados de los 90, eso se percibió como una especie de temor que recorrió toda la institución. Es decir, había un miedo serio a que la institución fuera nuevamente cerrada, porque ya de hecho había contado con antecedentes anteriormente,
sobre cierres de la institución. Y eso obligó a hacer un giro que yo creo que terminó siendo no bastante beneficioso para la continuidad, al menos de la comunidad y del imaginario institucional que había caracterizado a la Basilio durante décadas. En principio, digamos, comenzaron a haber varias denuncias de parte de adeptos de alejamientos doctrinales. Comenzaron a haber pujas internas acerca de nosotros siempre fuimos espiritistas, somos espiritistas, y lo decían con justa razón, porque de hecho no estaban mintiendo cuando decían de que en realidad buena parte del lenguaje incluso, y por eso una de las áreas en donde más se evidencia esta transformación radical que sufrió fue precisamente en el diseño del lenguaje, el rediseño del lenguaje institucional. Por eso, de nuevo, volviendo al discurso y a la importancia de los discursos religiosos, como lo señalaba antes Bernardo. Lo que antes era fluido espiritual, en el periodo espiritista, entre comillas, pasó a ser ayuda espiritual o transmisión de vibraciones espirituales. Lo que antes era materialización, después pasó a ser incorporación y más tardíamente acercamiento espiritual. Lo que quería decir con materializar o incorporar un espíritu, es decir, que el medium preste su cuerpo y su mente para la incorporación de un espíritu, pasó a ser, bueno, predisposición para el acercamiento espiritual. Lo que era encarnación, también que forma parte de la obra de Kardec, cuando habla de la forma en que los espíritus toman un cuerpo, una materia, pasó a ser condición humana. Lo que es partícula espiritual, espacio, etcétera, que eran parte de la jerga lingüística de la institución y de otros grupos espiritistas, de a poco se fue licuando por una terminología mucho más neutral, quizá con un grupo un poco más espiritual, pero ciertamente sí anti-espiritista, casi. Bueno, eso no fue gratuito. ¿Fue brusco este cambio? ¿Cómo? ¿Fue brusco? Fue muy brusco y de hecho se materializó, explotaron discusiones por todos lados, porque de hecho en el momento en que se produce la generación, ¿cómo llamarlo? No sé si dominante o hegemónica, o las generaciones presentes en ese momento, tanto la gente muy vieja como la no tanto, se había formado en un imaginario en donde era espiritista. Entonces que vos de repente le digas a una medium que había materializado a Jesús en un montón de actos importantísimos, le digas, no, mirá, esto ya no es espiritismo o esto es no sé qué cosa, eso generó muchísima tensión. Muchísima tensión que después derivó, digamos, en fracturas internas. Es decir, las fracturas fueron digamos, moneda corriente tanto en ellos por estas causas como en otros grupos espíritas, ¿no? De hecho, el hecho de que en la Confederación Espiritista Argentina haya parte de grupos que prefieran no adherirse o no federarse, tiene básicamente con estas diferencias, ¿no? Aunque no exactamente con estas mismas doctrinales. En el caso de la Basilio, entonces, sí tuvo que ver con esto. De hecho, se hicieron asambleas generales. Yo he tenido la posibilidad de leer, no de presenciar, pero sí de leer actas de asamblea en donde se tiran de todo, ¿no? O sea, fueron asambleas muy fuertes en donde, recordemos que la Escuela Basilio formalmente es una asociación civil, porque así lo pide el Estado, por lo tanto tiene un presidente, tiene un tesorero, tiene vocales, tiene toda la estructura que el Estado le pide a cualquier asociación religiosa, por lo tanto está obligado a hacer asambleas ordinarias y extraordinarias. Cuando estos cambios se comenzaron a dar, se hicieron asambleas en las que distintos participantes asistieron y se generaron debates muy acalorados acerca de esto. Algunos de ellos terminaron en excomulgaciones directas de algunos integrantes, de algunos miembros, otras terminaron en estigmatizaciones de otros miembros, otras terminaron en huidas básicamente de otras personas, y algunas otras dentro de estas huidas pudieron construir nuevos centros espiritistas que trataron de preservar y de mantener el pasado y el imaginario espírita que ellos veían ahora sustraído a raíz de todos estos cambios. No tengo mucho tiempo.
Bueno, en el texto que yo les pasé, mi idea era un poco agregar un poco más en ese texto y lo que yo cuento en ese texto, que básicamente tiene que ver con el relato de una especie de, no de curación, sino de, bueno, podríamos decir, de curación o de sanación a partir de la práctica del fluido espiritual, que es una práctica bastante común. Y esto me parece que es interesante destacarlo y por qué yo caigo en la eficacia simbólica y en la racionalidad. Y es que básicamente buena parte de estos grupos no solamente manejan ciertas concepciones nativas acerca del cuerpo y de la corporalidad, sino que también en todos ellos hay un espacio para la sanidad. Sanidad que no solamente es espiritual, sino sanidad que también involucra el cuerpo, sin caer necesariamente en lo que decíamos al comienzo acerca de la curación. Por eso, y de la sanación médica, digo, ¿no? Es decir, estos grupos, todos ellos se construyeron sobre la base de la aceptación a rajatablas del discurso médico. Sí o sí, ninguno de ellos discutió nunca, ni se atrevió, por temor a ser cerrado, claudicado o estigmatizado, ninguno de ellos discutió con la medicina. La medicina es absolutamente aceptada, pero amén de que la medicina es aceptada, también es cierto, en función de las propias categorías nativas, de que el cuerpo, nuestra propia corporalidad, en el fondo, no deja de ser un espíritu material. Un espíritu materializado. Con lo cual, buena parte de las falencias que nosotros tenemos y manifestamos sintomáticamente a partir de determinadas enfermedades o sintomatología, tiene en su origen una causa espiritual. Y es precisamente sobre esas causas espirituales sobre las que se despliegan distintas acciones rituales. Los fluidos, la práctica del fluido es una de ellas. Yo en ese pequeño articulito que les pasé, relato una de ellas y relato lo que pasa con eso. Se trataba de una persona, de un hombre que había asistido, que era miembro de la Basilio y que había asistido y había hablado con un director con el cual yo después entrevisté. Un director un tipo verdaderamente muy interesante. Yo justo me estaba por ir afuera y me dice, vos te vas a quedar un año ya. Estábamos sentados así, uno frente a otro, y acá fue en una filial en la Capital Federal. Y él tenía acá colgada la imagen del guía espiritual. Cada filial tiene un guía espiritual, y él hablaba conmigo y algunas cosas por ahí miraba la imagen, ¿no? Y se conectaba con ese guía espiritual. Y yo le digo, no, yo porque me voy a ir, me contaba, bueno, era que me voy a ir un año, me voy a ir a hacer un posgrado, qué sé yo. Me dice, vas a venir en un año. Yo me quedé pensando, digo, no, yo quisiera quedarme más de un año. Al año siguiente estaba acá. O sea, bueno, no sé si es magia o qué cosa, son esas cosas que... Más que maldición, pero yo volví. Después volví. Bueno, pero más allá de esa anécdota, lo interesante es que a raíz de el problema que tuvo un adepto que lo fue a ver, tenía un cáncer de vejiga en ese momento, bueno, le hicieron el correspondiente apoyo espiritual, que consiste en esta práctica de fluido, mucho fluido. Cuando comenzó con el tratamiento médico se seguían haciendo pedidos a distancia, finalmente esta persona se interna, la esposa también iba para hacer pedidos, la esposa de este hombre iba a la filial, y nada, el tipo, según me contaba él, en su momento finalmente se curó y salió del problema del cáncer, que era un cáncer bastante avanzado, ¿no? Los médicos, según la esposa le relató a él, no podían creer que él se hubiera curado a partir del grado de avance que tenía ese cáncer. Él me contó de que nuevamente en contacto directo con el guía, con que tenía una relación muy fluida y era casi como una especie de amistad, que es súper interesante, eso que nosotros a veces cosificamos, pero era como hablar con cualquier otra persona con un café o un mate al lado. Él le preguntaba sobre la marcha y el guía le decía de que fulano se iba a curar, y efectivamente fulano se curó, ¿no? Salió de ese cáncer. No obstante, digamos, el tipo sale de ese proceso posoperatorio, sería, no me supo explicar bien por qué, y la mujer tampoco creo que se lo dijo, salió con cierta depresión y con ganas de no salir, qué sé yo, y finalmente el tipo fallece. Pero lo curioso es que no termina falleciendo por el cáncer por el cual había ido al hospital. Él, digamos, me dijo de que, bueno, la esposa se enojó mucho con él, porque pensó que le había mentido, que en realidad era toda una farsa lo que decía, la escuela y el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero él, digamos, terminó como muy enojado con
con el guía espiritual. Enojado entre comillas, después se amigó. Pero en otra conversación con el guía dice que, según lo que el guía le dijo, es que él en realidad no se quiso ir. Él se había curado y en realidad no se contradecía con lo que en principio le había dicho, pero que en realidad fue una decisión de él de quedarse. Lo que me parecía interesante acá reflexionar es de qué manera ellos construyen las explicaciones acerca de... se llama la práctica de culto a Dios. Hay una parte del texto que yo hablo de esto, ahora no tengo tiempo de hacerlo, quiero pasar básicamente a esto. Lo que me interesaba a mí es de qué manera, retomando la cuestión esta de la eficacia simbólica, ¿cómo estoy? Ahora estoy muy pasado, ¿no? Bueno, dale. Retomando un poquito la cuestión. El texto lo hacemos circular por Facebook. Ok. Es que esto no lo digo. No, sí, esto lo digo en el texto. Lo digo en el texto. Entonces por ahí podemos acordar un poco más. Básicamente lo de la eficacia simbólica, que me parece que es algo sobre lo que necesariamente deberíamos volver un poquito para entender muchos de los procesos, sobre todo los que tienen que ver con salud, pero no solamente, que nos permitan entender los resultados de todo esto, ¿no? Muchos de los cuales a veces siguen siendo un misterio. Retomando la cuestión de la racionalidad que les decía al comienzo, yo, digamos, tratando de hacer un análisis etnográfico de este caso en particular y de otro que no voy a ampliar acá, pero que lo pueden ver ahí también, tenía que ver un poco con conexiones que yo veo que esta persona establecía entre lo que pasaba y los resultados que se derivaban de esa situación que sucedía. Yo identifiqué tres, posiblemente haya más. Uno es el de causalidad, otro es el de plausibilidad y otro es el de verificación. El de causalidad tiene que ver con algo que sistemáticamente aparece en el campo espírita, y es de que vivimos en un mundo de causas, en el que uno puede establecer las cosas. Quiero decir, si nosotros escuchamos a cómo distintos movimientos y agrupaciones construyen su interpretación acerca de las realidades, es sumamente interesante ver no solamente las categorías a las que apelan para hacerlo, sino las conexiones que sobre ellas hacen y las cosas que intentan interpretar. A mí me parece que hay una arquitectura ideológica que es muy interesante comprender, relevar, investigar, para entender verdaderamente cuál es el proceso de fondo que se está dando de la eficacia simbólica, ¿no? Porque recuerden que la eficacia, el gran maestro le explicó sobre la base de, las creencias de la persona que asiste al chamán, al curandero, las creencias sobre la eficacia del chamán y las creencias públicas o colectivas acerca de lo que está sucediendo ahí en términos de curación. La convergencia, digamos, de todas esas creencias era la que supuestamente explicaba la eficacia del rito, ¿no? No obstante, digamos, sabemos poco acerca de qué es lo que sucede en términos ideológicos en la construcción de esas creencias. Y es ahí precisamente en donde a mí me parece que hay un nicho interesante para tratar de explorar y bucear un poco más, con algo más de profundidad, buscando esta racionalidad entendida más como principio de conectividad, más que como se pensaba a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, casos como Levi Blum, por ejemplo, por decir solamente el caso más paradigmático, más emblemático, en términos de la lógica aristotélica, ¿no? Esto del principio de participación, o no participación, etcétera, etcétera. Es decir, no estoy proponiendo, digamos, retomar esa noción de racionalidad, sino una racionalidad que sea más ajustada a lo que la ritualidad, en donde la eficacia simbólica se manifiesta, parecería estar mostrándonos. Dicho eso, después, por ahí en el texto van a poder leer con más detalle cada uno de estos tres principios, el de la plausibilidad y la verificación, que están explicadas a partir de este caso particular. No, la verdad, perdón, calculé mal el tiempo, no llegué a explicar lo otro, pero se va a entender, creo que es bastante sencillo. Así que terminamos acá, en todo caso después si no preguntan. ¿Listo? Bien.